saludo. Bien, muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Estamos ya abriendo la señal para en pocos minutos empezar esta transmisión del programa de hoy. Así que vamos a dar todavía unos minutos más para empezar y tener nuestro tiempo devocional, el mensaje de la palabra. Y hoy también será un día especial porque vamos a tener la cena, Santa Cena. Así que desde ya pues pueden irse preparando en su casa, cada uno con los elementos, ¿no? Un pedazo de pan o galleta y un poco de jugo. Si no tienen el jugo que solemos utilizar, el jugo de uva, pues cualquier otro está bien, no hay ningún problema. Bien, buenos días mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este encuentro más, ¿no? Es un encuentro que no puede ser físico, es un encuentro virtual, pero no por eso deja de ser espiritual. Así que podemos decir que tenemos hoy en día una cita espiritual, primero con Dios y en segundo lugar entre nosotros, como sus hijos, como hermanos en Cristo, como amigos también. Quiero agradecer a cada uno de ustedes pues que se están sumando y que están pues participando de esta transmisión, participando también de este tiempo donde nos preparamos para compartir la palabra de Dios. Gracias por estar compartiendo. En esta mañana también vamos a tener un tiempo especial de la Cena del Señor al final del mensaje, así que es tiempo todavía de que usted se vaya preparando si no lo ha hecho antes. Váyase preparando con los elementos del pan, del vino o del jugo, ¿no? Si no tiene un poco de vino, no hay problema, pero lo importante es participar. Hoy, primer domingo del mes de mayo, ¿no? Ya estamos en el mes de mayo, fíjese usted cómo el año va corriendo, cómo el tiempo vuela. Bien, hoy vamos a hablar sobre otro tema especial y que tiene pertinencia en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la muerte, que es un tema que a todos de alguna forma nos interesa y todos de alguna forma hemos tenido alguna experiencia con esta situación, la muerte. Y la pregunta a continuación es cómo el Señor Jesús enfrentó esta realidad, ¿no? La semana pasada hablábamos sobre la ansiedad y qué dijo Jesús sobre ella, ¿no? Y veíamos que el Señor tuvo una excelente enseñanza, tenía mucho que decir, a pesar de que los versículos eran pocos, había muchos consejos para cómo lidiar con la ansiedad. Espero de todo corazón que usted haya puesto en práctica los consejos que la semana pasada compartíamos y que le esté yendo mucho mejor, si acaso estaba sufriendo un poquito de esta problemática. Lo que me animó a compartir o a preparar este tema para el día de hoy es
saber de muchos amigos, familiares, hermanos en Cristo también, que durante esta crisis han experimentado esta realidad, la realidad de la muerte, la han experimentado de cerca, sea con un familiar, sea con un amigo, sea con un ser querido, se ha experimentado esta realidad. Así que pretendo o aspiro a través de este mensaje dar un poquito de orientación, tener una respuesta bíblica, cristiana frente a este tema, y principalmente qué dice el Señor Jesús, ¿no? Porque siempre en las palabras del Señor Jesucristo vamos a encontrar consuelo. Bien, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a empezar con una palabra de oración. Le ruego que usted, pues en su casa, me acompañe. Vamos a orar por unos breves minutos para poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñeme, por favor, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado. Gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, gracias por las bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Y gracias porque a pesar de esta circunstancia que estamos viviendo en este tiempo, tú nos das esperanza, tú nos das consuelo y tú nos acompañas, Señor, en medio de esta adversidad. Como dice el Salmo 23, como dijo el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que, Padre, gracias por tu compañía. Quiero pedirte en este día, Señor, que tú pongas consuelo en los corazones de aquellos hermanos o amigos que están pasando por algún dolor, alguna aflicción, por aquellos que han perdido un ser querido en estos días. Señor, consuela sus corazones, Padre bendito. Quiero pedirte también por salud, por aquellos que están enfermos y que están tal vez o empezando o saliendo o atravesando algún momento, Señor, de dificultad en cuanto a su salud. Sánales, Padre, que puedan sentir esa fortaleza, esa salud, ese vigor que solamente tú sabes dar. Para aquellos que de pronto están viviendo un poco angustiados o ansiosos, como veíamos la semana pasada, pues que tu palabra sea suficiente para quitar esa ansiedad y que podamos volver al gozo tuyo, podamos volver a la confianza depositada en ti. Bendícenos en esta mañana, Padre Santo, y que podamos, Señor, tener un buen tiempo en base a tu palabra y en base a la comunión espiritual entre hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero pedir un poquito de disculpas. Estamos teniendo algo de actividad en el barrio, así que hay carros que están circulando, hay unos perritos que están ladrando del vecino. Pero vamos a llevarlo con calma, no obstante, vamos a sobreponernos a algo que no depende de nosotros, no depende de mí el poder controlar ese tipo de cosas. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar entonces en esta mañana hablando sobre la muerte, cómo enfrentó el Señor Jesús esta realidad. Bueno, la muerte es algo que nos impacta a todos. Y aun cuando tratemos de prepararnos de la mejor manera, siempre habrá un elemento de sorpresa, siempre habrá un elemento que nos coja un poco desprevenidos o que no podamos manejar, porque la muerte es un enemigo formidable. Recuerdo algunos momentos de mi vida donde tuve que lidiar con esa situación muy de cerca y en distintos aspectos. Hace muchos años, siendo adolescente todavía, recuerdo a un primo mío partir de este mundo. Y recuerdo el cuadro impactante para mi tío, la esposa, para la familia, cómo fue esa partida, ¿no? Fue algo muy duro, muy doloroso para todos, para toda la familia, ¿no? Y algo que no podíamos comprender en ese momento. Tuvo que pasar tiempo para poderlo asimilar. Más adelante, estando ya en el seminario, recuerdo que también el Señor llamó a su presencia a una familia de misioneros. Ellos habían venido al Ecuador justamente en ese año que tenían libre, después de haber hecho misiones, algunos años en el extranjero, y sufrieron un accidente de tránsito, y producto de ese accidente, pues casi toda la familia partió a la presencia del Señor. Fue algo también bastante impactante porque no teníamos respuesta para eso. No sabíamos por qué había pasado en una familia tan joven que venía sirviendo al Señor y comprometida con Dios al 100%, ¿no? Así que les cuento esto para recordar que la muerte es algo duro, es algo doloroso, es algo para la cual nuestras emociones no están del todo preparadas,
a pesar de que psicológicamente tratemos de estar allí, o es algo para lo cual a veces no tenemos una respuesta lógica, no hay preguntas que no podemos responder, por qué pasa en ciertas personas, por qué sucedió en este tiempo, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito en esta mañana y ver cuál es la perspectiva bíblica, qué consuelo podemos encontrar en la palabra para esta realidad. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres, queridos hermanos, todos los hombres, todos los seres humanos, un día vamos a tener que morir, un día vamos a tener que dejar, abandonar este mundo y partir a la eternidad, ¿no? Así que esta vida entonces se convierte en un periodo, en un proceso de preparación y también de prueba sobre qué tipo de decisiones vamos a tomar. Bien, la muerte. ¿Cómo enfrentó Jesús esta realidad? Y lo primero que podemos nosotros notar cuando vamos a la Biblia sobre la forma como el Señor Jesús enfrentó esta realidad es que Él se compadeció. Él se compadeció de aquellos que vivieron y tuvieron que enfrentar esta dura y difícil realidad. Y quiero invitarles al Evangelio de Juan, el capítulo 11, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 35. Solamente 3 versículos vamos a leer en este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 33 al 35. Y dice así: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este suceso ocurrió en la muerte de Lázaro. Lázaro, junto a sus hermanas Marta y María, habían sido íntimos amigos, creyentes del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Resulta que Lázaro enferma gravemente y finalmente muere. Y Jesús llega algunos días después de la muerte de Lázaro. Ya él estaba inclusive puesto en la sepultura. Y Marta y María, las hermanas que habían quedado, pues tienen un diálogo con el Señor donde le reclaman un poco que Él hubiera venido antes y hubiera cambiado la situación. Y es ahí entonces donde se da este diálogo, donde el Señor Jesús, al verla a María, a una de las hermanas llorando, y a los judíos que la acompañaban, ¿no? Estaban en una reunión posterior al duelo, dice que también estaban llorando. Él se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Y qué termina llorando el Señor Jesús en esta oportunidad? Muy bien, entonces aquí Juan, el que escribe el Evangelio, nos detalla la reacción que tuvo el Señor Jesucristo frente al dolor de la muerte en la vida de sus amigos, en la vida de los seres humanos, ¿no es cierto? Quiero ir describiendo o resaltando más bien algunas palabras que el texto nos dice, palabras que nos van a ayudar a entender cómo es ese grado de empatía que tiene el Señor Jesucristo con nosotros. Porque eso es lo que tenemos que conocer en esta oportunidad y entender, el grado de empatía que tiene el Señor con la humanidad. Lo primero que nos dice el texto es que el Señor Jesús se estremeció en espíritu, ¿no es cierto? Se estremeció. Estremecerse es que el cuerpo tiembla, ¿no? Y para estremecerse, para llegar a ese punto del estremecimiento, tiene que haber algo frente a nosotros que en verdad nos cause sobresalto, que nos impacte, ¿no? Que algo para lo cual no estábamos tal vez preparados y nos cause un asombro, una fuertísima impresión. Y el Señor Jesús en su humanidad, y esto revela el grado de humanidad del Señor Jesús, fue 100% humano, vivió esto, ¿no? Vivió esto frente a ese ambiente, frente al dolor de su amiga, de sus amigas, de Marta y de María, al verlas quebrantadas, al verlas tristes, llorando, desconsoladas, y ver a todo el grupo de personas alrededor de ellas, pues el Señor en su humanidad sintió tanta compasión que se estremeció, dice. Su cuerpo tembló, producto de la reacción del momento, una reacción fuerte. Esto nos da a entender que las emociones del Señor Jesucristo salieron a relucir de esa forma en ese momento. Él no fue apático, Él no fue inconmovible, Él no fue duro, no fue insensible frente a esa situación, sino que fue todo lo contrario.
Es como que si el Señor Jesucristo se estuviera poniendo en las sandalias, en el puesto de Marta y de María, y estuviera sintiendo exactamente lo que estas mujeres estaban sintiendo en este momento, ¿no? Es estremecerse por enfrentar esta pérdida que para ellas sí era una cosa muy grande, era su propio hermano, su único hermano, ¿no es cierto? Así que esta fue la reacción, como la reacción de cualquier humano frente a un suceso devastador. El Señor Jesús se estremeció. A continuación dice que se estremeció en espíritu, en espíritu. Y esto es muy importante también resaltarlo, porque significa y nos da a entender que la reacción del Señor Jesucristo no fue superficial, no fue una cosa fingida, no fue una cosa de momento, sino que fue algo que nació desde adentro, desde lo profundo de su ser, de su propio espíritu. Fue una reacción profunda del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Desde el corazón, desde lo más profundo de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ya por allí podemos ver y podemos entender lo hermoso que es la empatía que tiene el Señor Jesús para con los suyos, ¿no? Y eso ya es como un bálsamo que nos trae consuelo al alma. Cuán bueno y cuán beneficioso es cuando uno sufre algún momento de angustia, de incertidumbre o cuando está enfrentando la muerte de alguien, que venga el familiar o venga el amigo, ese amigo querido o ese familiar sentido y que nos dé un abrazo, ¿no? O que comparta con nosotros el dolor. No me estoy refiriendo solamente al tema del pésame, que es una costumbre, una cuestión cultural, sino que me refiero a algo que va más allá, a esa empatía plena, a ese acompañamiento pleno que solo pueden tener los amigos o los familiares que comprenden nuestro dolor. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo en esta oportunidad con sus amigas. Por eso decimos que la primera forma como el Señor trata esta realidad de la muerte es que Él se compadece de aquellos que la sufren. No es indiferente, Él se compadece, siente, vive ese mismo dolor, ¿no? El pasaje continúa y nos tiene una palabra más, dice que el Señor se conmovió, es decir, que se entristeció. Esto nos da a entender que sus emociones cambiaron. Si de pronto el Señor estaba un poco serio o firme, conversando o viendo el momento, esas emociones cambiaron y fueron movidas a la tristeza, a la compasión, a la empatía, ¿no? Entonces, no se quedó de una misma forma el Señor, sino que fue movido a misericordia y a la empatía. Y finalmente, llegamos a un clímax en estos breves versículos que describen la reacción del Señor Jesucristo, y como punto culminante tenemos que el Señor Jesús lloró. Es una de las pocas veces que los evangelios nos narran o nos muestran al Señor Jesucristo llorando. Dice que el Señor Jesús lloró. Y cuando estudiamos el pasaje y tratamos de ir un poquito a los idiomas originales, ellos nos muestran que este llorar no es un llorar de escándalo, no es un llorar como que si se estuviera haciendo de pronto algún teatro o pantomima. Es ese llorar de sollozo, es ese llorar de quebrantamiento del alma, donde las lágrimas no pueden ser contenidas y salen, ¿no? Y se derraman en las mejillas, producto de la profunda tristeza o el profundo impacto que la persona tiene o sufre en ese momento, ¿no es cierto? Así que el lloro de Jesús fue entonces la expresión externa de lo que estaba pasando adentro, en su corazón y en sus emociones. Al ver a María, al ver a Marta, a sus amigas, pasar por este trance de la muerte de su hermano Lázaro, ¿no es cierto? Es la expresión externa de la compasión interna que el Señor Jesucristo estaba sintiendo en ese momento. Interesante, ¿no? Interesante y al mismo tiempo podríamos decir que hermoso que nuestro Señor Jesucristo, el Dios en el cual creemos, nuestro Salvador, no es un Dios distante, indiferente, no es un Dios que trata de ayudarnos en algo que Él no ha vivido. Él ha vivido. Si tú has tenido una pérdida, yo las he tenido también, estoy seguro que podría decir que la mayoría de nosotros hemos tenido por lo menos una pérdida de un familiar querido, pues Él comprende al 100% esa situación. Él es empático y por eso decimos que la primera reacción, la primera forma como el Señor enfrenta esta realidad es que Él se compadece de aquellos que la viven, ¿no? Una pregunta, ¿qué lo llevó al Señor Jesús a tener toda esta reacción? ¿Qué lo llevó? ¿Sí?
¿Acaso el Señor no estaba seguro de que Él iba a resucitar a Lázaro más adelante? ¿Acaso estaba entristecido porque no había esperanza, porque no había vuelta atrás en la vida de Lázaro? Yo creo que no. El Señor Jesús sabía lo que Él iba a hacer más adelante. El Señor estaba seguro y Él había dicho, Él es la vida, Él tiene potestad para dar la vida a cualquiera. Y Él había resucitado a más de uno, ¿no es cierto? Así que Él sabía lo que iba a pasar más adelante. Así que este llanto, este lloro de Jesús no es por una desesperanza, no es por una falta de esperanza o una falta de saber lo que va a pasar más adelante. No, nada de eso. Lo que yo entiendo es que el Señor Jesús fue conmovido por cómo la muerte impacta a sus seres queridos. Yo entiendo que el Señor Jesús lloró y fue sensible al ver cómo los seres humanos se ven tan afligidos y doblegados al enfrentar un enemigo que para la humanidad es en verdad formidable, ¿no? Justamente hoy, en este tiempo que estamos viviendo, a pesar de que estamos haciendo lo que estamos haciendo, todavía la muerte toca la puerta de algunas familias, de algunas casas y se lleva a algunos de los miembros, ¿no es cierto? Y no sabemos qué más hacer de pronto. Nos guardamos la cuarentena, estamos en casa, hacemos todos los cuidados, pero este virus, ¿no? Esta muerte manifestada a través de este virus es una cosa pues que ha encerrado totalmente a la Tierra, al planeta de manera general, ¿no? Así que al Señor Jesús lloró porque le conmovió la impotencia humana frente a esta realidad y todo el dolor que la muerte causa a los seres humanos, ¿no? Así que esto nos asegura y nos confirma que el Señor Jesús no es indiferente al dolor humano. Insisto, querido hermano, querido amigo, si tú has pasado o estás atravesando un momento de dolor, de dificultad, lo primero que debe de traer consuelo a tu corazón, calma a tu vida y paz en medio de la aflicción, es que tenemos un Dios, tenemos un Salvador, Jesucristo, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras situaciones, porque Él vivió la misma situación, Él ya la experimentó. Es un Dios que se conduele, que se compadece y que nos ayuda a enfrentar esta realidad, no poniéndose arriba y llamándonos o exigiéndonos algo, sino que nos ayuda a enfrentar esta realidad poniéndose al lado de nosotros, en nuestro propio nivel, comprendiendo nuestra situación, abrazándonos, cobijándonos, ayudándonos, alentándonos y diciéndonos, yo te comprendo, y condoliéndose también con nosotros, ¿no? Así que esto es una preciosa realidad, es un precioso consuelo, y es algo hermoso que los creyentes en Cristo Jesús pueden vivir y experimentar. El consuelo, el abrazo del Señor Jesús en estos momentos de dificultad, en estos momentos de adversidad. Y esto nos lleva entonces al segundo punto que vamos a hablar en esta mañana, y es que no solamente el Señor Jesucristo se compadeció de aquellos que sufrieron esta realidad, sino que Él se comprometió en un plan para cambiar esta situación, para vencer a la muerte por nosotros o en representación nuestra. Y vamos a ir a un pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Abran su Biblia conmigo, por favor. Versículos 14 y 15. ¿Sí? Hebreos, capítulo 2, versículos 14, 15. Yo diría que leamos hasta el versículo 18, por favor. Sí, del 14 hasta el 18. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, esta es una preciosa porción de las Escrituras donde nos describe, entre muchas otras, porque hay muchísimas otras porciones, pero esta también nos describe
¿Cómo se llevó a cabo el plan del Señor Jesucristo para vencer a la muerte por nosotros y ocupando nuestro lugar? En primer lugar, dice el versículo 14 que así como los hijos, es decir, nosotros, la humanidad, participamos de carne y sangre, participamos de este cuerpo mortal, del mismo modo, Él también participó de lo mismo. Es decir, el Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo humano, y se hizo humano para poder vivir nuestras debilidades, conocer lo que nosotros conocemos y de esa forma vencer a la muerte, ¿sí? Vencer a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, dice, al diablo. Así que el Señor Jesucristo no libró una batalla o no venció a la muerte desde una plataforma más allá arriba, ¿no? Sino que, como también lo dice Pablo, se despojó y tomó forma de siervo, forma de hombre, forma humana. Lo segundo es que a través de su victoria nos da libertad, libertad, a través de su victoria a través de la muerte, ¿no? Venció a la muerte en su mismo terreno. A través de su victoria nos da libertad de por lo menos tres cosas. Dice el texto que nos da libertad del temor a la muerte, nos da libertad de la muerte misma y nos da libertad de la servidumbre al mal. Tres cosas, libertad del temor a la muerte, libertad de la muerte y libertad de la servidumbre a la muerte. Así que la victoria del Señor Jesucristo no solamente es respecto a la muerte en sí, sino que es completa y tiene que ver con todos los elementos que la muerte acarrea junto a ella, ¿no? La victoria de Jesús es completa. En tercer lugar, el verso 17 nos dice que a través de la muerte nos libró de lo que causa también la muerte, es decir, los pecados. Y finalmente el Señor Jesús a través de su humanidad comprendió nuestras debilidades y puede compadecerse de nosotros. Puede compadecerse de nosotros. Y esto es lo más importante que quiero que ustedes se fijen. Verso 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Una vez más, la Biblia enfatiza la empatía. Enfatiza el grado de comprensión, de identificación que tuvo el Señor Jesucristo con nosotros para poder comprender nuestras debilidades. Él no las comprendió desde un punto de vista conceptual, es decir, como concepto solamente. Él las comprendió desde un punto de vista experimental. Él las vivió. Las angustias, las aflicciones, los miedos, los temores, las durezas que tú puedes estar viviendo, ¿sabes qué? Hubo uno que también las vivió. Y ese uno que también las vivió fue el Señor Jesucristo. En su humanidad vivió tus temores, mis temores. Vivió tus limitaciones, mis limitaciones. Vivió aquellas cosas que te producen miedo, que te producen desesperanza, y las mías también. Él las vivió. Y dado que las vivió, puede compadecerse, puede comprenderte, puede comprenderme a mí. Y puede, por lo tanto, entonces darnos un mejor socorro, una mejor ayuda, un mejor aliento, una mejor esperanza, porque inicia desde la parte vivencial, desde esa parte que comprende nuestros dolores, ¿no es cierto? Así que qué hermoso que el Señor Jesucristo no solamente se compadece de aquellos que sufren esta terrible situación de la muerte, sino que también trabajó y se comprometió al 100% en un plan para traer respuesta y solución a la muerte. Y una respuesta que tiene que ver inclusive con el plano del acompañamiento, del sustento, de la empatía para con el que está padeciendo esta necesidad. Qué hermoso, ¿no? Es un plan integral, es un plan completísimo del Señor Jesús para nosotros. Por eso es que para el pueblo cristiano la muerte entonces no representa la última desesperanza, no es que representa el final sin esperanza, simplemente representa un paso a la eternidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesucristo no solo se compadeció del dolor que causaba la muerte en la humanidad, sino que tomó cartas en el asunto y resolvió ese problema para darnos una solución. Solución al pecado, solución a la muerte y solución a los sentimientos y desesperanza que produce también la misma muerte. Y esto entonces nos lleva al tercer y último punto en esta mañana. Ya hemos hablado de que el Señor se compadeció
Ya hemos hablado de que el Señor se comprometió para traernos una solución respecto a la muerte. Y vamos a hablar ahora de que el Señor también se comprometió y se complació al mismo tiempo en compartir, en enseñarnos cómo podemos nosotros tener también victoria sobre la muerte a través de nuestra fe o de creer en Él. ¿Sí? Y vamos a volver al Evangelio de Juan, al capítulo 11, donde leíamos hace un momento, y vamos a explorar unos versículos más arriba, los versículos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. En este diálogo que tiene el Señor Jesús, ya no con María, sino con Marta, la otra hermana, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien. Así que quiero decirte que la muerte no es la única certeza que debe de tener la humanidad, menos aún el creyente en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente vive con solamente una certeza, saber que va a llegar un día que va a morir, pero no tienen más certezas. He conversado con mucha gente y le he preguntado, bueno, y si usted llegara a morir hoy, ¿dónde cree que iría? Y dicen, no sé. Saben de un cielo, saben de un infierno, pero no hay certeza en su vida de a dónde irán a terminar después de la muerte. Así que quiero decirte en esta mañana que la muerte no es la única certeza que el hombre debe de tener en su vida. La resurrección y la vida eterna son dos de las certezas que todo cristiano y cristiana debe de tener en su vida. Son dos de las certezas que sostienen nuestra doctrina, que sostienen nuestra fe y que deben darnos esperanza para enfrentar a esta situación, para enfrentar esta realidad. Y esta esperanza y estas dos realidades o dos certezas de las cuales estamos hablando son certezas, permíteme repetir el término, porque el Señor Jesús las enseña, el Señor Jesús las afirma, Él las dice, Él las dijo aquí: yo soy la resurrección y la vida, la resurrección y la vida. Así que si tenemos a ese Cristo en nuestra vida, si hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza total en Él, no solamente que lo tenemos a Él, sino que con Él tenemos la resurrección de entre los muertos y la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida en abundancia, ¿no es cierto? Esta esperanza entonces se hace real cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que Él dijo lo siguiente, pero hay un detalle más. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué fue lo que le pasó a Lázaro? Lázaro había creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la muerte, aun cuando le afectó de una forma física, no se podía enseñorear de él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso se cumplió porque el Señor levantó a Lázaro de la tumba. Y también dice: el que cree en mí no morirá eternamente. Todos los creyentes en Cristo Jesús, aun cuando vamos a tener que enfrentar la realidad material de la muerte, no vamos a morir eternamente. Esto significa que hay una vida después de esta vida física, hay una vida eterna, hay una vida que nos espera en el reino de los cielos. Y por eso no vamos a morir eternamente. ¿Sí? Cuando el creyente cree en el Señor Jesucristo y hace suya la victoria de Cristo en su vida, su perspectiva frente a la muerte cambia. Y esto es con lo que tenemos que quedarnos. La perspectiva frente a la muerte cambia en realidad. Y vamos a ver un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios en Filipenses 1, 21 lo siguiente. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Este es un testimonio de él, y esto lo escribió cuando él ya se veía que estaba cercano al tiempo de la muerte. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Cómo llega una persona a tal convicción? ¿Cómo llega una persona a decir que el enfrentarse a la muerte en vez de ser pérdida es una ganancia? Pues eso se llega cuando uno deposita y tiene la plena confianza y garantía en la persona del Señor Jesucristo. Cuando uno tiene esa confianza en el Señor Jesucristo, la perspectiva cambia totalmente y la muerte deja de ser ese enemigo invencible y se convierte simplemente en una transición, en una puerta que se abre hacia el bienestar, hacia la vida eterna, hacia la presencia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que me gusta de este versículo es que para que el morir sea ganancia, tenemos que fijarnos en la condición que hay antes, que está en el mismo versículo. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la condición. Y por eso es que esta realidad, a pesar de que está al libre acceso de muchísima gente en este mundo, tristemente mucha gente no la tiene. Y no la tiene porque no cumple con el primer requisito, que es vivir en Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Dado que para Pablo el vivir era Cristo, por eso el morir es ganancia. El morir no puede ser ganancia si no vivimos en Cristo, si no tenemos nuestra fe en el Señor, si no ponemos nuestra confianza en Él, toda nuestra vida depositada en el Señor, si viviéndole, obedeciendo su palabra, adorándole, viviendo para Él, muriendo a nuestro viejo yo y dejando que Cristo viva en nosotros, siendo discípulos de Cristo. Todo eso significa vivir en Cristo. Todo eso significa el vivir en Él, como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo vivo en Cristo, entonces y solo entonces, el morir se va a convertir en ganancia. Porque voy a estar depositado en Cristo. Porque dentro de mí va a estar esa misma confianza, seguridad y convicción que tuvo Cristo y que la tiene. Él es el Señor de la muerte. Él es el Señor de la vida. Por eso el apóstol Pablo dijo lo que dijo. Y vamos a ver otro versículo también en 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4. Versículos 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nuevamente se repite lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo es la convicción, la seguridad del apóstol Pablo? Él era consciente, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y la muerte que sufrió Pablo no fue una muerte fácil. Dice la historia que él fue decapitado. Es muy posible, ¿no?, que haya sido decapitado. Pero no importaba para Pablo la forma de cómo iba a sufrir la muerte. Lo más importante era la convicción, la esperanza, la seguridad que él tenía. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y cuando estas condiciones se dan en la vida del creyente, entonces el creyente se convierte no en una víctima de la muerte, sino en uno que triunfa sobre la muerte. En uno que tiene la misma victoria de Cristo, la tiene en su vida. En uno que vence y que la muerte se convierte simplemente en un paso, en una puerta que se abre de esta vida a la otra. La muerte se convierte en el boleto que hace efectiva nuestra esperanza de redención, de vida eterna. Se convierte en ese boleto que nos da paso al cielo, a la vida verdadera, al consuelo, a los brazos del Padre, a esa Jerusalén celestial. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Así que, queridos hermanos, entonces hemos visto 3 puntos de cómo el Señor Jesucristo enfrentó la terrible realidad de la muerte, ¿no? En primer lugar, se compadeció de nosotros y se sigue compadeciendo. Si hay alguien que está sufriendo esta situación en un ser querido, en un familiar, en un amigo, téngalo por seguro que el Señor está a su lado, comprendiendo y consolando su corazón, porque Él vivió también esta realidad. Y Él sabe que nuestra humanidad es frágil, Él sabe que nuestra humanidad se duele,
Él sabe que nuestra humanidad extraña a esa persona que ha partido. Así que Él nos consuela. Déjese consolar por ese amor, por ese abrazo de Jesús en su necesidad, en su partida, en su dolor. En segundo lugar, el Señor Jesús se comprometió en un plan para vencer esta situación y la venció. Y ese plan significó que el Señor Jesús tomara nuestra forma de ser humano, y se encarnó y se hizo igual a nosotros, viviendo nuestras experiencias, comprendiendo nuestras limitaciones, sabiendo y conociendo de primera mano esas debilidades nuestras. Por eso puede ayudarnos. Y por eso, a través de esa realidad, Él venció la muerte en su propio terreno y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Él nos dejó las garantías suficientes y completas para que creamos en Él. Si una persona no cree en el Señor Jesucristo, no es porque haga falta de evidencias, no es porque no haga falta de pruebas. Las pruebas sobran, las evidencias hay en cantidad. Es simplemente un corazón endurecido, porque el Señor venció la muerte, resucitó, se mostró a más de 500, dice la palabra de Dios. Él ascendió a los cielos y la iglesia cristiana desde ese tiempo hasta la actualidad predica y se ha mantenido firme a esta enseñanza. Evidencias hay. Lo que suele haber es dureza de corazón. Y en tercer lugar, el Señor Jesús compartió con nosotros cómo podíamos obtener esta victoria, cómo podemos tener esta esperanza y esta seguridad. Y la obtenemos cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Él. Bien, para concluir el tema e ir terminando. No solamente que el Señor se compadece de nosotros, sino que también nosotros debemos de aprender eso del Señor Jesucristo. Así que si usted, dentro de su círculo familiar, de su círculo de amigos, de su red de conocidos, conoce a alguna persona que está pasando por esta situación, compadézcase también de ella, aprenda del Señor Jesucristo y bríndele su apoyo, bríndele su empatía. Y si es de llorar con esa persona, llore con esa persona, como lo hizo el Señor Jesucristo con Marta y con María. Creo yo que esto hará mucho bien y esto nos hace falta también como pueblo cristiano, ser más empáticos, ser más sensibles ante el dolor de los demás, ¿no? Creo que eso es lo primero que debemos de hacer, llegar, compartir, llegar tal vez no físicamente por el impedimento que tenemos, pero sí una llamada, sí una muestra de ese acompañamiento y de ese gesto en medio de la necesidad. En segundo lugar, aceptemos, recibamos el plan de Cristo. Si usted que me escucha es una persona que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, quiero decirle en esta mañana que espera para hacerlo. Y quiero invitarle de la mejor forma. La palabra está allí, las garantías están allí, las evidencias están allí. Usted debe de entregarle su vida a Jesucristo. Debe de poner su fe toda en Él. No hay más tiempo que perder. No viva más con esa desesperanza. Viva con certeza. Viva con la esperanza de una vida eterna que el Señor Jesucristo le ofrece, ¿sí? Y último punto, enseñemos también a otros este camino. Miren, este tiempo es un tiempo donde hay mucha necesidad espiritual y donde mucha gente no tiene esta esperanza. Compartamos el mensaje, abramos nuestra boca, utilicemos las redes sociales, pero hablemos de Cristo, que es la esperanza frente a la muerte, y que las personas puedan, a través de toda nuestra red de amigos, preparémonos para vencer y enfrentar esta realidad que se va a dar tarde o temprano, pero que nuestra preparación va a hacer que nuestra reacción sea distinta, sea una reacción, como dijo el apóstol Pablo, de ganancia y de tranquilidad y de seguridad, ¿sí? ¿Cómo poner esa fe en el Señor Jesucristo? Pues quiero terminar haciendo una ilustración. Permíteme la silla, por favor. Esta silla que está acá es una silla que es real, la puedo tocar, la puedo palpar. Es una silla que también puede sostenerme si yo me quisiera sentar encima de ella. De eso estoy seguro. Ha sido diseñada para sostenerme si me quisiera sentar encima de ella. Pero ¿por qué no me está sosteniendo en este momento? Pues sencillamente no me está sosteniendo porque no estoy sentado en ella, sino que estoy sentado en mi propia silla o en mi propio banco. La vida de muchos seres humanos es así.
Muchos saben que Jesucristo es real, que existe. No discuten eso. Muchos saben que el Señor Jesucristo puede sostenerle en sus problemas, ayudarle en sus necesidades, y de hecho acuden a Él de forma intermitente. Cuando tienen un problema acuden, luego cuando la vida va bien se retiran o se olvidan. Pero lo que no hacen muchas personas es levantarse de su propia silla, de su propio banco, el cual significa sus seguridades, sus convicciones, sus ideas mentales, a veces hasta su religión, levantarse de lo suyo y depositarse total y plenamente en los brazos del Señor Jesucristo. Así que en esta mañana yo quiero invitarle a dar este paso, que es un paso de fe. Deje atrás su propio banco, el banco de sus ideas, sus convicciones, su vida, sus cosas, y siéntese plenamente en los brazos del Señor Jesucristo. Eso es fe. La fe es algo en lo cual nos depositamos completamente en Jesucristo desde ahora y por siempre, ¿sí? Así que quiero invitarle en esta mañana a que usted haga esta decisión y acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y ponga su vida toda en los brazos de Él. Así que quiero invitarle a orar. Si usted no ha hecho esta decisión antes, quiero invitarle a orar y a repetir conmigo esta oración. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana reconozco que necesito de ti esa seguridad de salvación. Reconozco que necesito de ti esa garantía, esa seguridad de que tú eres la vida y la resurrección, y de tener esa certeza de que la muerte no se convierta en una cosa sin esperanza, sino que simplemente sea una puerta para la nueva vida allá en el reino de los cielos. Pero para eso, Señor, te pido en primer lugar que me perdones. Perdóname, Señor, por mis pecados, y perdóname porque durante mucho tiempo he estado sentado o sentada en mi propio banco, de mis propias seguridades, mis ideas, las cosas materiales que pensaba yo que eran la garantía de mi vida. Pero en este tiempo, Señor, ha quedado demostrado que nada de eso ofrece una garantía de vida, solamente tú. Y por eso en esta mañana hago ese cambio y pongo mi fe total y completa solamente en tus brazos, solamente en tu vida, Señor Jesús. Quiero decirte en esta mañana que me entrego a ti. Y quiero también, Señor, decirte que en esta mañana tú vas a ser y eres ya el Señor de mi vida y mi Salvador. Así que te acepto en mi corazón como el Señor y te entrego mi vida, toda mi vida, con mis temores, con mis dudas, mis incertidumbres, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego a ti, para que seas tú el que me des ese abrazo, me des esa seguridad y me empieces a enseñar el nuevo camino por vivir. Y de esa forma también, Señor, te doy gracias porque contigo también tengo tu vida. Al tenerte a ti, tengo la vida eterna. Al estar descansando completamente en ti, no es la muerte la que me arrebata, sino que son tus brazos los que el día de mañana me llevarán a la gloria eterna, al cielo, a la presencia del Padre. Esa es la diferencia y eso es lo que quiero tener en mi vida, Señor. Así que gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, querido amigo, quiero decirle que tenga la seguridad en su corazón. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted hizo este cambio en esta mañana, tiene vida eterna en su vida y en su corazón. Y como decíamos en la oración, ya no es la muerte la que viene a llevarnos, sino que son los brazos del Señor Jesucristo que hacen esa transición en nosotros de esta vida a la vida eterna en la presencia de Dios, que es algo muy diferente, es algo totalmente distinto, es algo que nos da consuelo y esperanza en nuestra vida y corazón. Bien, vamos entonces a tener la cena en esta mañana. Voy a acomodarme un poquito mejor y vamos a tomar la Biblia y vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios 11, 23.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice el texto, que tomó el pan. Aquí tenemos el pan, que tomó el pan. Y habiendo dado gracias, dice que lo partió. En la última cena, el Señor Jesús, frente a sus discípulos, partió el pan y dijo a los demás: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagamos esto en memoria del Señor, ¿no? Así que comamos el pan simbolizando ese cuerpo del Señor Jesucristo que murió para darnos a nosotros justamente lo que estamos hablando en esta mañana: vida eterna y libertad de nuestros pecados. Comamos el pan en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje continúa diciéndonos que tomó también el Señor Jesús la copa después de haber cenado y él dijo lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El vino representa la sangre del Señor Jesucristo. Y sabemos nosotros que la sangre derramada del Señor Jesucristo fue para limpieza de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados y para darnos también esa vida. Así que por eso le decía hace un momento, las evidencias y las garantías de la vida eterna son muchísimas. Y no son garantías o evidencias insignificantes, son garantías y evidencias de gran significancia, de gran trascendencia. Porque en medio de esas garantías está el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Así que ese derramamiento de sangre es garantía de que Él nos da vida eterna, de que Él puso su vida para que nosotros no vivamos en angustia, no vivamos sin esperanza, sino que todo lo contrario, vivamos con esperanza de la vida eterna y de la seguridad en nuestros corazones. Así que bebamos la copa en memoria del sacrificio del Señor, pero también celebrando la garantía de que esa vida que Él dio significa vida para nosotros, vida eterna. Demos gracias al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias porque al poder participar de esta cena, celebramos esa preciosa garantía del Señor Jesucristo. Celebramos ese precioso sacrificio que aun cuando fue duro para el Señor, significó para nosotros la salvación. Tan grande es tu amor, Padre, que nos has querido librar de subir nosotros a nuestra propia cruz, pero obteniendo vida en el Señor Jesucristo. Nos has querido librar y en vez de eso tu Hijo fue el que subió. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero te agradecemos porque tu amor es así de grande y de inmenso. Señor, gracias por aquellas personas que tomaron esta decisión y te pido en el nombre de Jesús que puedan sentir ese gozo en su corazón y esa seguridad de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para ir ya cerrando este tiempo, quiero agradecerles una vez más su participación en esta mañana. Recordarles que el día martes vamos a tener nuestro culto de oración a través de la plataforma Zoom. Si usted desea unirse a este tiempo de oración, puede también ponerse en contacto con nosotros. El tiempo está preparado para la iglesia Manantial de Vida, que es la iglesia que yo pastoreo, ¿no? Y tenemos un grupo de WhatsApp por el cual pasamos la clave, ¿no?, para unirse a ese tiempo. Yo sé que este mensaje es visto
por otros hermanos y muchos amigos en otros lados del país y a veces hasta fuera del país. Así que si usted también quiere unirse, puede escribirnos a la página de Facebook de la iglesia, y en la página de Facebook también está mi número telefónico, puede escribir por interno al WhatsApp y podemos añadirlo si ese es su deseo, para formar un solo tiempo y compartir. Los días jueves tenemos el estudio bíblico. Ambos programas son a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom, ¿no es cierto? Y estamos teniendo un precioso tiempo en los estudios bíblicos, analizando las parábolas del Señor Jesucristo. Así que la invitación está hecha. También quiero animarle, si este mensaje le ha significado un aliento a su vida, puede usted compartirlo también a través de las redes sociales o las plataformas, ¿no?, que también estamos usando en este tiempo. Así que una vez más agradecerles, desearles de todo corazón que el Señor les bendiga y que no viva sin esperanza, viva con esperanza, ¿sí? Y con el consuelo de Cristo en sus corazones. Un abrazo, que el Señor les bendiga, hasta una próxima oportunidad.